Buenas noches, profesora. A continuación, mi compañero Brian Minor y un servidor, Gerardo Gordillo García, vamos a explicar el principio de manejos de vectores, que es nuestra actividad 2, en la cual consta de explicar dos ejemplos de los 5 que estaban en la plataforma. Bueno, nuestro primer problema se refiere en el inciso A, que es: tres fuerzas actúan sobre el anillo. Si la fuerza resultante Fr tiene la magnitud y la dirección que se muestran en la figura, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza F3. Nuestro inciso B dice: determina los ángulos directores coordenados de F1 y Fr. Bueno, para resolver este ejercicio, el primer paso que realizamos fue dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, el que puede observar que está en nuestra parte derecha. En nuestro diagrama de cuerpo libre graficamos cada una de las fuerzas que se pueden observar en nuestra imagen, las cuales yo le puse un nombre a cada una. Fr está simbolizada por A, F3 está simbolizada por B, F2 está simbolizada por D y F1 está simbolizada por C. Como podemos observar, en la fuerza F2, que se simboliza por D, está hacia abajo la flecha, debido a que es una fuerza que está yendo hacia abajo, por lo tanto se toma como negativa. Y bueno, lo que nos pide el ejercicio es encontrar la magnitud de F3, tanto y al igual que sus ángulos directores, al igual que los de F1 y Fr. Bueno, pues para empezar a resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que realizamos fue encontrar las componentes de Fr, para así usar la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes y poder determinar cuáles son las componentes de F3, para así poder encontrar su magnitud. Bueno, y para esto nos centramos solamente en el vector A, que en este caso es nuestra fuerza resultante. Para esto ocupamos razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Para encontrar las componentes, tanto en Z, en X y en Y, tenemos que usar otra componente imaginaria que nos servirá de apoyo para poder encontrar a X y a Y. A esta fuerza, que es esta línea, es solamente de apoyo, la nombré AH. Entonces, para encontrar AZ, nos dice que tenemos un ángulo aquí, como nos lo indica, de 45 grados. Y tomando esto como un triángulo en dos dimensiones, es decir, esto, así, tomamos el ángulo de 45 grados, tenemos que esta línea de acá representa el valor de la componente en Z. Y esto está representado por un ángulo, un cateto opuesto, que en este caso es nuestra razón de seno. Y para poder encontrar esto, tenemos que encontrar el opuesto, es decir, el valor de este. Por lo tanto, tenemos que despejar la hipotenusa de aquí y nos queda como la hipotenusa por el seno de teta es igual al opuesto, como está representado aquí, que nuestra componente del vector A en la componente z es igual a la hipotenusa, que en este caso es 120, por el seno de 45 grados. Esto nos da igual a 84.85. Por lo tanto, esa es nuestra componente en z. Para encontrar a h, nos dice que es igual, es el mismo procedimiento, la hipotenusa, pero ahora es por el coseno, ya que esta línea, que es la representada aquí, es el adyacente a nuestro ángulo que tenemos. Y aquí, como nos dicen las razones, hay que ocupar coseno. De 45, lo que nos da 84.85. Este dato es de vital importancia para poder encontrar las demás componentes, ya que ahora vamos a utilizar esta como una hipotenusa. Si lográramos marcar una línea hacia la componente en X, podríamos encontrar, en Y, perdón, podríamos encontrar que es un triángulo rectángulo plasmado en solamente un plano. Y con esto podemos ocupar de nuevo las razones trigonométricas, con el ángulo que se nos indica aquí de 30 grados. Por lo tanto, nos queda como la hipotenusa. Ahora la hipotenusa va a ser esta línea que tenemos aquí, que nos da, que es el valor de AH, 84.85 por el coseno de 30 grados, mismo ángulo que se nos marca aquí. Por lo tanto, la componente de nuestro vector en X es 42.42, mientras que en Y es 73.48. Una vez encontrados estos datos, podemos simbolizarlo en una sumatoria de fuerzas. Es decir, la sumatoria de fuerzas en X es igual a nuestro vector 1, más nuestro vector 2, más nuestro vector 3, y nos tiene que dar este resultado. Así consecutivamente con las otras dos componentes. Por lo tanto, después de hacer esto, para poder cambiar valores en esta parte, hay que encontrar las componentes de nuestro vector 1, que en este caso está simbolizado por T. Pero antes de eso, sabemos que en un triángulo rectángulo, para poder encontrar los lados, hay que saber un ángulo y uno de sus lados.
En este caso no tenemos el ángulo, sin embargo, tenemos una herramienta bastante importante aquí, que es un triángulo dibujado en pequeño, y sabemos que la propiedad de los ángulos es por más pequeño o grande que sean, su valor siempre es el mismo. Por lo tanto, ocupamos la razón trigonométrica de tangente. Tangente de teta nos dice que es igual al opuesto sobre el adyacente. En este caso, el 3 está actuando como el opuesto y el 4 como el adyacente. Es decir, que es la tangente de teta es igual a 3 sobre 4. Por lo tanto, para encontrar teta, despejamos la tangente y nos queda como tangente inversa de 3 sobre 4, lo que nos da igual a 36.86 grados. Con esto ya tenemos el ángulo, entonces ahora, como ya tenemos ángulo y hipotenusa, podemos calcular las componentes en x y en z. Es decir, ahora nuestra componente en x es igual a 80 por el coseno de 36. Recordemos que este 36 es de nuestro valor de nuestra tangente inversa de 3 sobre 4. Y esto nos da un valor del vector d en x de 64, mientras que en z nos da un valor de 47.98. Como podemos observar, este vector solo está interactuando en un plano, es decir, en x y en z. Por lo tanto, en y tiene un valor de 0. Una vez obtenidos las componentes de los vectores, podemos definir que la sumatoria de fuerzas es igual a 64 más 0. ¿Por qué más 0? Porque en el vector F2, que es el vector que está en el eje Z, no tiene ningún valor en X, ya que solo está interactuando en Z, más el F3, que es el que deseamos encontrar, que es igual a 42.42. Por lo tanto, si despejamos F3, como ya se le había dado un valor de B anteriormente, como lo mencioné, nos queda como 42 menos 64. Esto nos da igual a menos 21.58, que es nuestra componente en X, mientras que nuestra componente en Y es 73.48, ya que los otros dos vectores no están interactuando en Y. Mientras que en Z tenemos un valor de 47.98 menos 100 más F3, que nos da 84.85. Despejando F3, nos queda el valor como de 136.87. Una vez encontradas todas las componentes, utilizamos la fórmula que dice que para encontrar la fuerza resultante es utilizar la raíz cuadrada de la sumatoria de todas sus componentes al cuadrado. Con esto nos da un valor de 156.83. Ahora, para encontrar sus ángulos directores de nuestro, bueno, ya simbolizado F3, nos da que 156.83 newtons. Con esto cumplimos la primera parte que nos pide de la magnitud de la F3. Ahora, para encontrar sus ángulos directores, utilizamos una fórmula que nos dice que el ángulo de la componente deseada para encontrar su ángulo director es igual al coseno inverso de su componente sobre la hipotenusa. Simplificado y ocupando nuestros datos que tenemos, nos queda como el ángulo en X nos debe dar igual a 97.90 grados. Es decir, el ángulo que debemos de tener de esta línea, que es nuestro eje X, hacia nuestro vector que deseamos encontrar, debe ser de 97.90 grados, mientras que en Y nos da de 62.06 grados, es decir, el ángulo que debe de haber entre este eje y entre nuestro vector debe ser 62.06 grados, mientras que en Z debe ser de 29.22, es decir, sobre nuestro eje contra el vector. En esta parte debe tener 29.22 grados. Y con esa parte anteriormente mencionada, cumplimos el primer inciso, que es encontrar ángulos directores y la magnitud resultante. Ahora se nos pide encontrar los ángulos directores de FR, que es nuestra suma de nuestro vector. Para esto ocupamos la misma fórmula que antes, el coseno inverso de la componente en el eje sobre la hipotenusa. Con esto nos queda 69.29 grados, es decir, que entre nuestro eje X y nuestro vector debe de haber un ángulo de 69.29, mientras que Y es de 52.24 y en Z de 45. Con esto podemos concluir que nuestros resultados son correctos, ya que como se nos muestra en la figura, aquí tenemos 45 grados y sabemos que estas dos líneas están formando un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Por lo tanto, los 45 que tenemos aquí, más los 45 que se nos dan en esta parte, que es la separación de aquí a acá, nos da 90 grados. Con eso podemos confirmar que nuestras respuestas son correctas. Como siguiente problema, vamos a resolver este, donde se implican dos fuerzas, F1 y F2. Ambas de una magnitud de F1 con una magnitud de 50 libras. Por lo tanto, nos dan un triángulo interno semejante. Entonces, para obtener el ángulo que se encuentra entre el eje Z y eje Y,
Entre el eje Z y el vector de F1 utilizamos la función trigonométrica de coseno, que es cateto adyacente, que es todo el eje Z, y la hipotenusa, que es nuestro vector. Por lo tanto, despejando a teta es igual a coseno inverso de 24 sobre 25, lo cual nos da un ángulo de 16.26 grados. Como nos damos cuenta, nuestro vector solo está entre el plano ZY, por lo tanto no tiene componente en X, por lo cual es 0. Para calcular nuestra componente en FY, utilizamos la razón trigonométrica de seno, que dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa es F1, y nuestro cateto opuesto es esta parte, que es solo la componente en Y, pero reflejada en esta parte. Por lo tanto, Fy queda igual a seno de teta de Y por F2, por lo cual Fy es igual a seno de 16.26 por las 50 libras, lo cual nos da 14 libras. Para encontrar a Fz, que es esta componente, utilizamos la razón trigonométrica de coseno. Por lo tanto, despejando a Fz, nos queda como coseno por F1. Entonces, Fz es igual a coseno de 16.26 por los 50 libras, lo cual nos da menos 48 libras, ya que está en el eje de menos z, por eso es en negativa. Como siguiente es hallar las componentes de F2, pero aquí nos muestran sus ángulos directores, que del eje de Z es 60, del eje de Y es 135 y del eje X es 60. Por lo tanto, utilizando cosenos directores, sabemos que es Fx sobre la fuerza que se está utilizando. Entonces, despejando a Fx, nos queda como Fx es igual a coseno de teta X por F2. Fx nos va a quedar entonces como coseno de 60 por los 180 libras, lo cual nos da un resultado de 90 libras. Y lo siguiente es para lo mismo para los tres componentes. Entonces, F va como coseno de 135 por 180, lo cual nos da un resultado de 127.2792 libras. Y para Fz va a quedar como coseno de 60 por 180 libras, lo cual nos da 90 libras. Nuestro vector resultante entonces va a quedar como la suma de fuerzas en X, que es 0 libras en F1, más las 90 libras de F2, que es igual a 90 libras. Nuestra sumatoria de fuerzas en Fy es igual a 14 libras de F1, menos 127.2792 libras, lo cual nos da un resultado de menos 113.2792. Y nuestra sumatoria de Fz es igual a menos 48 más 90 libras, lo cual nos da un resultado de 42 libras. Como sabemos, utilizamos para la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado más Fz al cuadrado. Sustituyendo los valores y aplicando todo, nos da un resultado de 150.6525 libras. Para hallar sus ángulos directores, utilizamos cosenos directores, lo cual es coseno de teta x es igual a Fx sobre la fuerza resultante que nos salió. Ahora, sustituyendo y para teta x es igual a coseno inverso de Fx sobre Fr. Sustituyendo los valores de Fx y Fr nos da un resultado de 53.31 grados. Para y es lo mismo, solo cambiamos a Fy, que es menos 113.2792 entre 150.6525 por coseno inverso, lo cual nos da un resultado de 138.76 grados. Para coseno de z, sustituyendo en Fz y Fr, nos da un total de 42 sobre 150.6525 libras, lo cual nos da un ángulo de 73.81 grados. Para sacar nuestro vector
unitario es igual a lambda sobre FR, que es nuestra sumatoria de todas nuestras fuerzas, sobre el vector resultante, que es 150.6525. Como sabemos, podemos tomar a 150.6525 como un factor común para todas las fuerzas, lo cual nos quedaría como nuestro vector unitario, como 0.60 en I menos 0.75 en J más 0.28 en K. Ahora graficando nuestro vector nos quedaría de esta forma, donde tenemos a Fy, Fx, Fz con sus ángulos directores y su fuerza resultante.